Muy bien. Bien, entonces acá lo que tenemos es nuestra declaración de librerías. Tenemos lo que es la función principal, que estamos por medio de un int y bueno, su respectivo return, ¿no? Lo que estamos haciendo acá es agarrar la función par y, bueno, si acá tenemos un entero, esta función acá tendría que retornar algo. No se olviden que si colocamos entero, siempre tiene que retornar un, un entero también. Entonces, en este caso, return 0 es como decir no retorne nada. Es como decir retorne en blanco. No queremos que retorne nada, pero hemos puesto un entero. Entonces, si nosotros lo compilamos, esto con seguridad debería también de correr, ¿no? Entonces tenemos lo que es lo que ha corrido. ¿Qué tipos de funciones tenemos? Esta es la función, se los voy a anotar acá. Permítame un segundo, tenemos personas en nuestra sala de espera. Bien. Pregunta para... ¿Quién me ha respondido ultimito? Franco. Franco, ¿no? Luis, ¿qué pasa si yo Bien. coloco dos líneas acá de código y coloco función entera, entera con retorno de cero? ¿Qué estoy haciendo con esta línea de código si coloco estas dos barritas acá adelante? Mm, Comentarios, sí, son Muy comentarios. bien. No, El no sé. compilador va a empezar a leer esta línea, va a leer esta línea, esta va a pasar a esta, pero va a ver que acá hay dos barritas y esto no lo va a leer. Directamente se va a pasar acá. Esto que yo he puesto me interesa soy simplemente a mí, nada más. Es para recordarme qué cosa estoy haciendo. A veces utilizan unos nombres muy extraños en las funciones y vale la pena nomás colocarle en comentario qué cosa hace esa función. Bien, entonces esta función se llama función entera y está retornando cero. Lo mismo acá, miren, si yo coloco entero y retorna cero, ¿no? Acá yo le voy a poner par, perdón, punto y coma. Y bueno, esto si lo compilo con seguridad que va a funcionar, ¿no? Entonces ingreso un número, yo le doy 6 y me dice el número es par. Perfecto. Bien. Eh, Aparte de esta función, se los voy a escribir acá, tenemos la función vacío sin retorno. Sin retorno. En este caso no se retorna nada. Veamos aquí. Rodrigo, Sí, bien, quiero hablar una función vacío. ¿Cómo digo vacío en inglés? Estás googleando, ¿no? Void. Bien. Vacío para nosotros es void. Miren acá lo que estoy escribiendo en vez de int, estoy colocando void main. Si yo coloco void, quiero decir que esta función es vacía. Es decir, esta función ya no me tiene que devolver nada a mí. Entonces, este return 0 estaría por demás. Bien, lo voy a compilar. Y, a ver, ¿qué me dice? Eso, main, perdón. Ya, está muy bien. Bien, para esta función lo vamos a dejar con int nada más. Veamos esta otra función. La función par que hemos creado. Acá yo voy a colocar void y este return lo coloco entre comentarios. Bien, ¿qué es lo que está pasando? La función main está predeterminado para que sea del tipo entero y retorne algo. Casi en todos los compiladores se utiliza eso. ¿Ya? Entonces nosotros colocamos entero y tiene que retornar un número entero. En este caso, 0. Pero para las demás funciones, nosotros podemos utilizar la función void. Void quiere decir vacío. Entonces, si esta función es vacía, quiere decir que ya no va a retornar nada a nosotros. Entonces, este return ya está por demás.
Bien, ¿se entiende esta parte, Johnny? Si yo coloco al principio de la función int, tendría que poner ¿qué necesariamente? Void. Return. Exacto. Si es un int, tenemos que poner un return. ¿Y qué cosa tiene que retornar? Un entero, Entero. ¿verdad? Bien. Al colocar void, ¿qué quiere decir void? Vacío. Vacío. Ya no es necesario retornar nada. Si yo colocaría acá int, tengo que poner acá abajo, ¿qué cosa? Return. Return, ¿qué cosa? 0. Número entero. 0, ¿no? Perfecto. O puedo poner 1, 2, 3, lo que yo quiera, pero en este caso no quiero que retorne nada. Si yo colocaría en vez de entero, ¿qué otro tipo de variable conoces, Johnny? Ninguna, ingeniero. Bien, aparte de entero puedo colocar float. A ver, sigamos. Vladimir, float, ¿qué quiere decir? ¿O para qué se utiliza los flotantes? Float es flotante, es una variable de punto flotante. ¿Has escuchado hablar alguna vez? No, Inge. No. Números enteros, ¿cuáles son números enteros? De 1, 2, 3, 1, 4, 2, 0. 3, 4, 5. Sí, Los sí. números decimales, Ah, 1.1, las que tienen. 1.2, 1.3, Sí. 2.4, ¿no ven? Entonces, si Mm, hablamos de números decimales, nosotros colocamos una variable de punto flotante. Y en vez de retornar 0, tendría que retornar 0.0. ¿Se entiende? sí. Float es un número de decimal. Entonces tenemos que retornar un número decimal. Vladimir, conoces alguna otra variable? Am, no, Inge, disculpe. Ya. Hasta ahora hemos conocido los enteros, los reales. Podemos colocar acá la variable char. Bien, continuemos. Yabel Victorio, ¿no? Sí. Ya. Char quiere decir un carácter. No es Charmander, por si acaso. Es carácter. ¿Qué sería un carácter? Un carácter puede ser una X, puede ser una D, puede ser una T, puede ser qué sé yo, un símbolo de interrogación, alguna otra cosa. ¿Se entiende esta parte? Char es para retornar un carácter. Por ejemplo, Victorio, ¿es un carácter? Sí. No. Ah, no, no, no. No, ¿Por qué no? Ah, Un carácter es solamente uno, como dice. No son 2, 3, 4. Por ejemplo, Victorio tenemos 1, 2, 3, 6, 7, 8 caracteres. Entonces, ese nombre serían 8 caracteres. En este caso, al decir un solo char, tendríamos que retornar un solo carácter. Una B, o una I, o una C, o una T. ¿Se entiende esa parte? sí. Ya. Si yo quisiera retornar, perdón, el nombre Victorio, de esta manera, tendría que utilizar ya no una sola cadena, tendría que utilizar una cadena de caracteres. Para eso nosotros utilizamos la variable string. Bien, string es para retornar una cadena de caracteres. Bien, ¿a quién más me falta preguntar? Mm, eh, Paola, Sí, buenas noches. ¿cómo está? Buenas noches, Paola. Por ejemplo, su nombre, Paola, ¿vendría a ser un string o un char? Mm, TikTok, TikTok. A la moneda. Char, Está googleando. no, Clarito le es veo. char. Un char. Mm, Nuevamente, un char quiere decir un solo carácter. Por ejemplo, un char vendría a ser
en este caso, solamente la P, nada más. O puede ser la A, nada más, o la O. Bien, entonces el nombre Paola está compuesto de 5 caracteres. Entonces eso ya no sería un solo carácter. Vendría a ser una cadena de caracteres. Y a eso nosotros lo llamamos string. ¿Se entiende eso? Sí. ¿No? String, una cadena de caracteres, su nombre completo, y una variable char es solamente una letra de su nombre. O puede ser un guión, una coma, un punto, una X, lo que usted guste. ¿Se entiende, verdad? Sí. Muy bien. Bien. En todo caso, a ver, pregunta para... ¿Quién no me respondió? Bien, ya, se entiende esta parte, ¿no ven? Si yo coloco alguna función acá, digamos int, a ver, Jorge Luis, si yo le coloco float acá, ¿qué cosa tendría que retornar? Los decimales. Muy bien, 0.0 o 1.1, lo que yo quisiera, ¿verdad? Sí. Si en caso le pusiera void acá, ¿qué tendría que retornar? Vacío. Vacío. Todo este return estaría de más. Bien, nadie tiene dudas con esto, ¿verdad? Señor, una consulta. Dígame. Necesariamente en el return tiene que entrar entre paréntesis. En este caso sí, el compilador, mira, si yo el return lo estoy colocando int y le voy a poner el 0 directamente, depende de la versión del compilador, pero por lo general debería... en este caso nos reconoce. Pero lo correcto es colocarlo entre paréntesis. ¿Qué pasa si usted luego de esta línea de código tuviera que colocarle algo más? Puede generar algún conflicto con el compilador. Pero bueno, las versiones más modernas como estas, generalmente ya lo dan por hecho el tema de los paréntesis. Pero bueno, yo soy más acostumbrado a la versión antigüita, así que estoy acostumbrado a los paréntesis. Siempre es aconsejable abrir y cerrar un paréntesis. Abrir una llave y cerrar cerrar una llave. Si ustedes se dan cuenta, la parte del int lo he hecho al ras de la hoja. Para hacer la primera línea de código me he dado una tabulación. Cuando he utilizado un if, le he dado otra tabulación. Si dentro de este if habría otro if, necesariamente, como he hecho acá, tiene que haber otra tabulación. ¿Para qué se hace esto? Para que ustedes puedan saber en qué línea, en qué columna están fallando. Imagínense un software de unas 2000 líneas de código que se lo coman una coma y que todo esté arrinconado a este lado. No van a saber dónde empieza qué cosa y dónde acaba qué cosa. Entonces toda la línea de código se la hace de esta manera. Ahora, para el tema de... perdón. Esta es una función vacío sin retorno. Estamos hablando de un void, ¿no? Bien. Hay una última función que se llama, la vamos a ver, función... bueno, lo vamos a poner función vacío con ingreso de un número. Bien, veamos en qué difiere esta parte. Yo voy a utilizar todo normal, la variable par. Estoy utilizando un void. Johnny me respondió. Franco me respondió. Sí, lo puedo preguntar igual. Creo que no has respondido. Bien, si utilizo void, este return, ¿qué pasa con este return? No es necesario. Ya, chao, ¿no? Muy bien. Bien. Toda esta parte del ingrese un número, int n, ingrese un número y leer un número, lo voy a copiar acá abajo. Todo esto de acá lo voy a copiar dentro del main. Lo voy a colocar acá, int n, ingrese un número y estoy leyendo esto. ¿Se entiende esto, Franco? Lo de int n es introducir un número, ¿verdad? No, no, no. Int n, estoy declarando la variable n. Si yo lo elimino esto, me va a decir el compilador, yo no conozco qué es n. Mira, yo no sé qué es n, me dice acá. Entonces, al decirle que n es una variable del tipo entera. Bien, n es una variable del tipo entera.
Voy a pedir en pantalla que se me ingrese un número y voy a leer un número. Por ahora, lo que estoy llamando a la función par lo voy a dejar en comentarios. Solamente quiero que se ejecute esto. Veamos cómo funciona. Dice, no se ve el compilador. Ah, ya. No, está bien, está bien, está bien. Ah, ¿no se les ve? ¿No les muestra el compilador, perdón? Sí, sí, no suena. No lo muestro aquí. Ya, muy bien. Ahorita lo vamos a verificar. Estoy cerrando esto acá. Declarada N. Ah, perdón. N, ahí. Ya, esto también vamos a borrar. Ya. Bien, ¿acá pueden ver mi compilador o no? No. No hay. Ah, ya, perfecto. Aquí está. Ahora sí, me deben estar viendo el compilador. Sí, ahora Ya, sí. ahorita en este punto no va a hacer nada. Solamente quiero ingresar un número y que no haga nada más. Solamente que me espera ahí la pantalla. Entonces, ¿requieren su celular? Bien. Lo único que estoy haciendo es pedir que ingrese un número y estoy leyendo un número, ¿verdad? N, ¿verdad? Bien. Acá, si ustedes, acá en la función void, acá yo la voy a poner int, perdón, en minúscula, int n, para que me reconozca el comando n. Muy bien, ahora les explico lo que estoy haciendo. Esta es una función vacía del tipo void que tiene como parámetro de entrada un número. ¿Ya? A esta función tengo que mandarle un número. Bien, este int lo voy a copiar acá arriba. Ahora les voy a explicar por qué. Bien, entonces si yo utilizo esto, acá lo que voy a hacer es pedir en pantalla que se ingrese un número. Voy a leer el número y luego llamo a la función par, ¿verdad? Pero acá arriba en la función par, la variable que estoy ingresando tiene que tener un número. Miren, acá le he puesto int n. Tiene que entrar una variable. Entonces, este mismo número que estoy leyendo, esta variable n, que digamos va a ser un número 5, lo voy a colocar acá. Y veamos qué es lo que sucede. Bien, si es que se dan cuenta, lo que tenemos es el compilador funcionando, ¿no? El número es par. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Les voy a indicar. Inicialmente tenemos que hablar de lo que son las variables globales y las variables locales. Se los voy a anotar. Una variable global y una variable local. Bien. Si yo coloco esta n acá adentro, control X, dentro de lo que es este void, estoy utilizando una variable local. Variable local. A ver, veamos esto. A ver, preguntaremos a alguno de los que... Cuisara Gaspar. ¿Sigue? ¿Cómo es? Esta variable local, ¿qué es lo que hace? La variable local es para todo lo que está dentro de los llaves y ya sea y para todo el cuerpo en sí. Muy bien. Esta variable, si yo coloco esta int n acá, que está en comentario por si acaso, se convierte en una variable local. La variable local solo existe, se los voy a anotar acá, solo existe en la función simplemente. Es decir, si yo coloco dentro de estas llaves de este void par, esta n solamente va a existir de acá hasta acá.
Esta otra función main ya no va a conocer esa variable n, porque esta solamente existe desde acá hasta acá. A eso se llama una variable local. Humberto, si yo coloco esta int n acá arriba, es una variable global. ¿Qué quiere decir una variable global? Que va a ser para todo, Muy bien. o sea, para todo. Como su nombre lo dice, variable global quiere decir que esta variable n existe en todas las funciones de la línea de código. Si yo coloco esta int n acá arriba, debajo de using namespace std, que en realidad está acá, esto solamente es comentarios, esta función n existe en todas las funciones posibles. Si yo tendría acá 100 funciones más, las 100 funciones la conocen a la variable n. Si yo coloco acá la variable n como global, como local, solamente la conoce una función. ¿Se entiende, Zenobio, la diferencia entre una variable global y una variable local? Sí, qué buenas noches. Sí, ¿Cómo estás? Bien, en este caso, Zenobio, a ver, date cuenta acá, ¿por qué estoy utilizando int n como una variable? En este caso sería global o local aquí arriba. Está debajo de using namespace std. es global. Global, ¿no? Eso quiere decir que n lo conoce tanto main como void par, ¿verdad? Los dos. Entonces, si yo coloco, ingrese un número y leo la variable n, esta variable ya sabe que n es del tipo entero. Entonces yo coloco acá un número 5 y mando a la función par con el número 5. El compilador lo que va a hacer es venir acá a void par. En vez de int n, esto se va a volver 5. Pregunta, ¿5 mod 2 es igual a 0? No. Entonces, por falso me muestra el número es impar. ¿Se entiende esa parte? No bien. Bien. A ver, veamos qué es lo que pasa si yo coloco acá int n, punto y coma. Paola, si coloco este int n, ¿esta sería una variable global o variable local? Paola, Ok. ¿usted cree que es una variable global o una variable local? Le recuerdo que está dentro de main. Mire, está dentro, debajo de la función main. ¿Sería local o global? Local es Local. chiquitito, global es grande. Local. Local, ¿no ve? Entonces, esta función n solamente existe desde esta llave que está acá y existe esta llave acá. Si nosotros lo hacemos correr tal como nosotros conocemos, acá, cuando yo venga con n y pregunte si n es 2, esta función par ya no la conoce a la variable local n. Entonces debería botarnos un error. Wow. Tiempo me está exigiendo. Un segundito, por favor. Bien. Acá. Entonces acá me está botando un error. La función par no conoce la variable n. Entonces esa es la diferencia, si se dan cuenta. Acá nosotros necesitamos declarar esta variable como una variable global. O sea, que englobe todas las funciones. Si conoce n la función par, entonces no va a tener problemas. Si la función par conoce la variable n, no va a tener ningún problema en resolverlo. Y si es que nosotros, la main también conoce n, tampoco va a tener ningún problema en conocerlo. Así que no tendría que haber ningún problema.
Entonces, en resumen, les vuelvo a explicar. Si yo coloco esta variable n acá, debajito de lo que es este using namespace, esta variable se convierte en una variable global. Global, acuérdense del mundo, es una variable general. Esta variable n la conoce la función par, la conoce int main. Si tuviera varias otras funciones acá, varios otros módulos, todas ellas conocerían la variable n porque está declarado acá arriba. No pertenece a ninguna de las funciones. Pero si yo lo coloco dentro de lo que es void par o int main o en alguna otra función, esa función se convierte en una variable local y solamente existiría desde esta llavecita hasta esta llavecita. Bien, ¿se entiende eso? ¿Quién sigue dudas sobre esta parte? ¿Alguien tiene dudas o no me han llegado a entender? Por favor, les pueden hablar ahora o callar para siempre. Yo más que una duda, una aclaración quería. Dígame. En las funciones, como os dijo, era primero if, que es para introducir enteros. Luego era void, vacío. Muy bien. De decimal, ¿cuál era? Es que es nueva información para mí. Estoy tratando de aprender. Perfecto. Se lo voy a anotar acá. Variables. Variables. Acá tenemos el int, que es del tipo entero. 1, 2, 3, 4, ¿verdad? El float es un número real. Puede ser 1.1, 1.3, 1.5, 1.4, etc. El char es una cadena. Es un carácter, perdón. Puede ser X, puede ser X, Y, T, R, 5, un guión, una coma, un punto. Cualquier símbolo que sea solo un hito es un char. Si hablamos de un string, es una cadena de chars. Puede ser un nombre, digamos Guillermo, puede ser otro nombre Johnny, puede ser otro los números 555, 888, 666, 444, etcétera, etcétera. Todo eso es un string. Luego de eso existen muchos tipos de variables. Puede ser, por ejemplo, un tipo boolean, que puede ser, esta puede tomar los valores de true si es que fuese verdadero o de falso también, ¿no? También pueden existir existen un montón de caracteres. Ustedes pueden averiguar caracteres en programación y variables en programación y existen de todo índole. Incluso hay los caracteres binarios, ¿no? En el cual un valor puede llegar a ser 1 o 0 únicamente. Pero bueno, los que generalmente ustedes vamos a utilizar es int, float, alguna vez carácter y string. Ya posteriormente para sistemas de información más avanzados, ya podrían ir viendo la opción de un boolean, un binario, etcétera, etcétera. Pero generalmente los tipos de variables que se utilizan son de estas tres, estas cuatro incluso. ¿Alguna otra duda que tengan acá? Ahí me volvió a surgir otra duda. Dígame. Al hacer un comentario de una sola línea, utilizamos dos bases, ¿verdad? Sí. Al hacer un comentario así, que sea como varias líneas, ¿entre qué lo pondríamos? Ya, perfecto, muy buena pregunta. Yo quisiera poner, para no poner barra, 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 todo esto, que todo esto quede marcado, se vuelva un comentario. Utilizo el símbolo de la barrita seguido del asterisco. Y si ustedes ven, toda mi línea de código se me ha borrado. Para llegar que solamente hasta acá se vuelva comentario, uso al revés, asterisco y la barrita. Entonces, al hacer esto, desde acá hasta acá, todo esto se convirtió en comentario. Y bueno, todo el resto sigue normal nomás. ¿Alguna otra duda? No, eso es todo. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda? Por favor, están viendo de que el tiempo es un poco corto. Entonces, los pasos que tenemos que ir avanzando es un poco grande, así que tienen que empezar a practicar ustedes cada uno. Desde el principio les he dejado videos para que ustedes puedan irse guiando y empezando a practicar de esta parte.
El día de mañana, a las 8:30, va a ser nuestra otra clase virtual el día de mañana. Y luego para el día jueves se les voy a dejar su primera tarea. Y el día viernes vamos a comenzar con vectores. Si es que no tenemos ninguna otra duda más, podemos disponer. Acá terminamos. Y bueno, toda esta parte que hemos hecho, este segundo segmento, lo he grabado, así que se los voy a subir a YouTube y les voy a enviar, les voy a dejar en la página de la universidad, en la descripción para que puedan ver. ¿Alguien más tiene alguna otra duda antes de cerrar, por favor? Aprovechen ahora. Por si acaso, si hago alguna pregunta a cada uno de ustedes, es para que un poquito se interioricen. No es necesario que ese rato se pongan a googlear mi pregunta y estén buscando la respuesta. Ya, así que tranquilos nomás, no importa que se equivoquen, lo que me interesa es de que vayan aprendiendo, ¿sí? Bien, si es que no hay más preguntas, podemos irnos. Por favor, cuídense mucho en esta época de pandemia. Ya Dios quiera, falta un poco más, unos 2, 3 meses más y ya de a poco vamos a ir retomando nuestra normalidad. Mientras tanto, depende de cada uno cuidarse. Podemos retirarnos hasta el día de mañana y muy buenas noches a todos. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Sí. Buenas noches, ingeniero. Ya, que les vaya bien. Hasta luego, buenas noches.